La carpeta profesional. La carpeta profesional, como su nombre lo dice, tiene que tener detalles, pero esos detalles van a ser aspectos relacionados con el proyecto, de inicio a fin, fechas, personas, empresas, contratistas, reglas, restricciones, muy importante. Tiene también que incorporar lo que ven a ser las bases y los orígenes sobre las que nace el proyecto. Aquí es vital que dentro de lo que son las bases y los orígenes tengamos que considerar si es un proyecto de una empresa privada, si es un proyecto de una empresa gubernamental o si es un proyecto mixto en el que pueden participar tanto empresas privadas como gobierno, ya que esto hace que cambien las bases y que cambien los orígenes. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar los montos de cada una de las licitaciones. Tenemos que revisar si la licitación fue pública, en qué tipo de documentos se publicó, si fue a nivel nacional, si fue a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal o incluso a nivel internacional. Todo esto va a describir precisamente las condiciones que son las bases para que las personas que van a licitar puedan participar en ese proyecto. Y los orígenes, o sea, qué causas, qué problema se tiene que atender para que nazca este proyecto. De la misma manera, hay bases y orígenes que no se publican abiertos, sino que son cerrados y estos pueden ser por invitación, pueden ser ya a empresas que estén certificadas para ese tipo de proyecto. Entonces, por eso es sumamente importante conocer qué es lo que lo origina como base y prácticamente qué es lo que le va a permitir ese proyecto nacer. De esto también depende que las personas que compran las bases o que de manera pública participan tengan las condiciones como empresa o como profesionistas perfilados con los conocimientos para poder participar dentro de lo que viene a ser esta identidad para el nacimiento del proyecto. En ocasiones no hay personas o empresas calificadas y esto obviamente hace que se prolonguen los tiempos en los que se va buscando quiénes pueden suplir esa necesidad para precisamente poder iniciar el proyecto. Entonces, esta es una de las etapas más importantes y que conforman parte de la carpeta profesional, ya que como su nombre lo dice, va a ser el nacimiento del proyecto. Una vez que el proyecto nace, es muy importante dentro de la carpeta profesional incorporar los recursos de aplicaciones que un proyecto necesita. Hemos dicho, no va a ser lo mismo un proyecto a nivel estatal, municipal, federal, nacional, internacional, que los recursos de aplicaciones para un proyecto de industria privada o a lo mejor gubernamental o mixta, en donde van a participar ambas, ya que obviamente tanto los recursos económicos, técnicos, de personal y aplicaciones de las herramientas o de los conocimientos van a ser diferentes para cada proyecto. Entonces, esto es muy importante, ya que estos tres son el arranque, el inicio del proyecto y los que deben de estar como documentos, además oficiales necesarios dentro de la carpeta profesional. El objetivo de contar con una carpeta profesional es principalmente, mencionábamos, que todos los involucrados puedan tener concentrada la información de cada etapa del proyecto, puedan visualizar de inicio a fin el proyecto, puedan conocer la fecha de arranque, la fecha de cierre, puedan saber también fechas límites de actividades que se tienen que realizar, de que se tienen que ejecutar dentro del proyecto, los compromisos de cada una de esas fechas límites y también, obviamente, como mencionamos, muy importante, existe un resguardo de una carpeta, pero existe también una carpeta en la cual todos los involucrados puedan tener acceso y puedan leerla, puedan ir viendo lo que va incorporándose dentro de esa carpeta profesional. Contamos también con lo que viene a ser la carpeta técnica. La carpeta técnica, como su nombre lo dice, va a ser un documento de los recursos utilizados para el proyecto. ¿Esto qué quiere decir?
O sea, yo voy a tener la descripción detallada de cada una de las características físicas y técnicas de cada elemento. O sea, herramientas, personas, conocimientos, contratistas, o sea, todo el plan de seguridad que es sumamente importante dentro de la carpeta técnica, cada condición física en cuanto si se tienen que tener equipos, materiales y personas con certificaciones, con normas vigentes. Entonces, cada uno de ellos va a conformar un documento de esa carpeta técnica con todos los detalles. También la carpeta técnica sí va a incluir fotografías, va a incluir los perfiles, va a incluir los currículum, la experiencia de las personas, va a incluir también, por ejemplo, de los equipos, las fotos, las condiciones de los equipos, las certificaciones de algunos equipos físicos que se puedan emplear para algunos proyectos, laboratorios, métricas, herramientas. Entonces, todo esto es parte de los documentos necesarios dentro de la carpeta técnica. ¿Qué otros ejemplos podemos incluir? Características, por ejemplo, de velocidades, de dimensiones del equipo, peso del equipo, garantías, soporte, proveedores, equipo adicional. Eso es muy importante. En algunos proyectos se tiene que tener el equipo que va a estar operativo, pero se tiene que tener un equipo de respaldo que sea un equipo adicional para que cualquier contingencia, descompostura o mantenimiento no se pare la obra o el proyecto, sino que entre ese equipo adicional y además todo siga fluyendo. Obviamente acompañado con ese equipo adicional estamos hablando también de personas que manipulan o que controlan esos equipos. Entonces, también es muy importante contar con esas cuadrillas de personas como adicionales. Y todo esto lo tiene que tener documentado la carpeta. Obviamente tienen que tener los números de seguridad social, los números de emergencia, los números de cualquier contingencia, la disponibilidad también de equipos adicionales. Mencionábamos toda la parte de soporte. Entonces, es sumamente importante ya que esto igual compone la carpeta técnica y al igual que la carpeta profesional, tiene la carpeta técnica que tener un resguardo, pero a su vez tiene que haber una copia de esa carpeta técnica en el lugar para que las personas las puedan accesar. Otra característica muy importante es que las carpetas que se van a tener en el lugar del proyecto y están siendo accesadas, se tienen que estar revisando constantemente que no se les saque información, que no se les extraiga documentos, ya que estos tendrían que volverse a incorporar en la carpeta para que las personas que la están revisando puedan precisamente tener esa carpeta a la disposición en cualquier momento. Incluso si alguna área, alguna persona requiere copia de la carpeta, bueno, lo tiene que hacer por escrito para que se le proporcione esa copia, pero no se extraigan documentos de ninguna de las dos carpetas porque es sumamente importante tenerlas completas dentro de lo que viene a ser el área de acceso y disponibilidad dentro de lo que viene a ser la fase y etapas del proyecto. Otro documento muy importante y vital para la culminación de lo que viene a ser el proyecto es contar con una carpeta económica. La carpeta económica tiene que contener tanto el plan como el presupuesto. Eso quiere decir, de inicio a fin, cada fase que se va cumpliendo, que se va desarrollando, que viene con sus debidas estimaciones, con sus controles, con sus métricas, incluso liberaciones de calidad, para que vengan firmadas, vengan debidamente selladas, vengan autorizadas por las personas que tienen que ser. En caso de ausencia, esos son documentos temporales que tienen que estar en la carpeta, pero tienen que ser sustituidos por los documentos oficiales de las personas oficiales para cada una de las firmas y liberaciones. Entonces, esta carpeta es muy importante, tiene que contener información detallada de los aspectos económicos, tiene que contener información detallada de la factibilidad del proyecto, avance del proyecto, incluso situaciones que surjan en el proyecto, cómo se van resolviendo, qué recursos económicos se tuvieron que implementar y si es necesario o no está autorizado lo que es un nexo económico
a esa carpeta. Entonces, esto es también sumamente importante. A su vez, la carpeta económica tiene que describir todos los costos. Estos son todos los costos relacionados con el desarrollo e implementación del proyecto. Aquí es importante porque, bueno, los costos se sacan mediante la estimación antes del proyecto y durante la ejecución, pero puede haber costos que se vuelvan volátiles si algunos recursos están cotizados en dólares y hay una variación o fluctuación de ese dólar. Entonces se tiene que hacer ese ajuste dentro de la carpeta económica, pero tiene que estar ahí contemplado precisamente por lo que mencionábamos, por los adicionales que se tengan que anexar para poder continuar con el proyecto. Esto también requiere ayuda a evaluar los alcances y disponibilidad del proyecto, teniendo los ajustes necesarios y las autorizaciones necesarias de las personas autorizadas dentro del plan económico, propuesta y ejecución de lo que viene a ser el proyecto en cuanto a los aspectos que tengan que ver precisamente con toda la cuestión económica. La carpeta del plan económico tiene que tener dos secciones que son sumamente importantes. La primera es el plan económico en sí, que habla del desarrollo del proyecto. Esto quiere decir todo el dinero que se va a gastar, que se va a tener que prever, incluso aquellos pequeños márgenes para cuestiones que mencionábamos, por ejemplo, de una fluctuación de dólar, de alguna maquinaria que no se tenía contemplada, pero es vital y en el transcurso del proyecto se revisó que es necesaria, algún aspecto tecnológico que se requiera, algunas capacidades humanas como alguna capacitación, entrenamiento, un perfil de un experto o una persona certificada que venga a avalar para continuar con esa fase del proyecto. Y obviamente todo esto tiene que ver mucho con el aspecto económico. Y la segunda sección vital para esta carpeta tiene que ver con el plan económico para implementar el proyecto. Esto quiere decir qué pasos tenemos que seguir para cumplir cada meta u objetivo con todos los involucrados y que no afecte el plan económico que se tiene trazado de inicio a fin. Cuando hay situaciones que se salen de control y que no hubo forma de preverlo, es muy importante, ya que esto se tiene que someter a una deliberación de la fase de desarrollo y diseño de las personas que van a poder autorizar ese plan económico para ver los anexos necesarios, pero además también cómo se harían esos anexos a lo largo del proyecto, quiénes estarían involucrados, quiénes pueden participar, quiénes pueden tener esa autorización, cuál es el monto tope para ese anexo de autorización y en caso de tener que hacerse un trámite extra o liberarse una fase, es muy importante ya que obviamente esto afecta a la carpeta económica, pero afecta también a la carpeta técnica y afecta a la carpeta del proyecto en sí. Entonces, por eso estas dos secciones son vitales, la del plan económico de desarrollo, pero también la del plan económico de implementación. La de desarrollo se puede proyectar, se puede planear, pero la de implementación se va a realizar y se va a llevar a cabo hasta que se esté ejecutando cada una de las actividades del proyecto. Entonces, esa es prácticamente la gran diferencia, que una es una proyección, pero la otra ya es una ejecución real y prácticamente del día a día que se va llevando del monto del proyecto y los gastos que se tienen.